Y pues aquí viene la segunda noticia de la que yo quiero hablar ahora. La criminalidad desatada en ciertos estados en específico. Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato. Quema de vehículos, ataques a negocios, oxxos, negocios particulares, taquerías pequeñas incluso, eh, ataques a la población en general. Baja California también. Baja California, sí, Alto Mexicali en Tijuana. específico también. Todo esto probablemente debido a la captura de un líder que se hace llamar Doble R. Esto desde el martes 9 de agosto. Igual ya van varios días. TikTok está repleto con información de esto, con Todo. videos. Es que es tendencia, y fíjate, va relacionado con lo que mencionaste de la noticia anterior. Se trata de lucrar y de decir, es que es el gobierno, Exacto. es que es el gobierno. Bueno, sí, pero veamos esto. Baja California es morena, ¿no? Es morena. Ciudad Juárez, Chihuahua, que es PAN. Guanajuato, que es PAN. Pan, Jalisco, Movimiento Movimiento Ciudadano. Ciudadano. O sea, ¿es culpa del gobierno realmente? Pues sí, pero ¿qué nivel de gobierno? Más Exactamente, bien, ¿no? porque es que lo que pasa aquí en México es que tratamos de homogeneizar todo, toda Claro. la culpa. Es decir, a Isidro lo agreden, lo asaltan, lo que sea, yo voy a decir, es que es culpa de AMLO, es culpa del gobierno. Obviamente sí, él es la cabeza que representa al gobierno en curso. Sin embargo, pues todos debemos de conocer que hay niveles, hay una división de responsabilidades y pues si a ti te asaltan en tu colonia, pues no es culpa de AMLO, el No, pues no. primordial. Definitivamente hay niveles para los cuales ir pidiendo cuentas y me parece que yo no he visto ningún medio que hable de eso sin hacer eso que comentas de que, no, y el presidente a raíz de esto, o sea, siempre es tal, no dicen el Estado, cuidan de no decir el Estado, pero sí dicen Celaya, por ejemplo. Sí Exacto. dicen tal punto, ¿ok? ¿Está bien? Pero ¿por qué no dicen el Estado? ¿Por qué no dicen que es gobernado por tal o por cual? O sea, me parece curioso que cuando se trata de Morena, sí se habla de que, Michoacán, estado gobernado por Morena y el gobernador no logra hacer nada. Y el Zacatecas. presidente habla de esto. O sea, como que transgiversan todo, ¿no? Y por ejemplo, A lo mejor hoy, no tergiversan, pero lo que sí es que cuidan mucho de que eh, se marquen con detalle ciertas cosas. Y siempre, como dices, hablar del presidente. y es que ahorita está la causante, creo yo, el factor más importante de todo esto, que es la noticia de la militarización del Claro, país, que es como, definitivamente. es algo que no estamos comprendiendo gracias a que se está difundiendo una noticia errónea No, desde y mi punto de además vista. creo que tenemos un mal registro de lo que es la seguridad, al menos de la forma en que se quiere implementar. ¿Por qué? Porque esto mismo ya tenemos experiencia y Calderón nos mostró que el país se puede hacer trizas, se puede pasar de 8,000 a veintitantos mil muertos en el primer año. Todo subió o simplemente parece que sí, la flecha solo inclina hacia arriba y si obviamente el primer año de Andrés Manuel, ¿no? Del actual presidente, pues iba a ser el más alto. Pues ¿Cómo sí, no lo va a hacer? es una transición muy, muy complicada. O sea, realmente aquí la pregunta es, ¿cómo ustedes que nos están viendo, cómo Isidro, apagas el fuego? ¿Sí? ¿Cómo ¿Cómo, hacerle? cómo, cómo calmas todo lo que está sucediendo? O sea, realmente es un infierno el que vivimos desde el 2006 y obviamente ya lo hablamos en algún momento cuando tú mencionabas que tú veías a militares, tú te ibas al otro lado. Claro, Yo me iba, yo evitaba el problema. Y luego voy a decir la mayor, bueno, la mayor tontería que me sucedió apenas hablando de este tema justamente. Estaba platicando con un amigo.
un poquito medio fifi, medio acá. Bueno, la fuente que él me dio para decir es que AMLO está militarizando el país y nos va a cargar el payaso es la película Nuevo Orden. ¿No la Esa has es su visto? fuente. La verdad es como muy tonto que digan, es que va a pasar como en la película, va a haber un golpe de estado y los militares van a controlar el país. Y digo, bueno, si esa es tu fuente, si esa es tu paranoia, si ese es tu miedo, pues realmente no estás sabiendo lo que es el país, no entiendes lo que se implementó con la Guardia Nacional, no entiendes lo que está proponiendo AMLO, que sí es complicado de cierto modo, pero veamos la causa, por ejemplo, todo esto que estuvo pasando esta semana, pues fue parte de un operativo del ejército. O sea, estaban haciendo su trabajo y vean lo que pasó. Me viene a la mente la pregunta a ver, con Calderón, la policía se enfrentaba literalmente con quien sea. Con quien sea. Maestros, eh, organizaciones, marchas. Con Peña Nieto parecía simplemente que se protegía a sí mismo, pero sí hubo ataques contra maestros, contra, bueno, pues no vamos a hablar lejos, los 43. Hubo muchos casos parecidos a esos. ¿Tienes registro ahorita? ¿Te llega algo a la mente? Seguramente lo hay, pero ahorita uso de la fuerza o de los militares o de la propia Guardia Nacional contra la población civil, ¿te llega algún caso? Ahorita, a partir de este gobierno, no me llega ninguno. Por ejemplo, a mí me llega mucho así un flashback de lo de los maestros con Peña Sí, Nieto. sí. ¿Y sabes por qué me acuerdo? Porque Nochislán, ajá. recuerdo que estaba viendo la televisión, pasó esto de los maestros en el Zócalo y resulta que la noticia primordial es que se murió Paul Walker. Ajá. O sea, yo por eso se me quedó tanto porque no, es que los maestros no, pero olvídense porque Paul Walker murió. ¿Y qué va a pasar con Rápidos y Furiosos? O sea, Y hubo, como dijimos, ¿no? Noticiero tras noticiero, si duraba una hora, 45 era para lo de Paul Walker. ¿Sí? y para lo de los maestros como que no pasa nada, no pasa nada. Y creo que también ese miedo o esos acontecimientos pasados nos quedan como ejemplo de decir, bueno, es que a lo mejor un militar me da más miedo que protección, que seguridad, porque ya vimos qué pudieron hacer, Porque tenemos malos antecedentes. pero no sabemos quiénes son los que mandan al ejército. Exactamente. Es muy diferente. Yo recuerdo que platicando con uno de mis familiares de mayor edad, ellos siempre decían, si tú ves al ejército y el ejército te dice que te detengas, te detienes. Si te da una indicación, la sigues. No preguntas, la sigues. Porque a diferencia de un policía, ellos no te están preguntando, ellos te están conminando a que hagas caso. Y la diferencia entre uno y otro es que ellos pueden tomar acciones que, que son definitivas. A lo mejor en ese momento, en ese punto de la vida, y yo decía, bueno, entonces es básicamente ellos tienen permiso para matar. Ahora, entendiendo la cuestión de derechos humanos, incluso a nivel internacional, con los Wikileaks, También. con mucha información que ha llegado y ahora ya entendiendo, siendo un adulto, pues entiendo de que sí, es un nivel de autoridad muy diferente y que ellos actúan bajo órdenes muy específicas, pero que también tienen que acatar máximas de derechos humanos, ¿no? Obviamente hablando de México y teniendo el recuerdo de García Luna, donde se fabricaban culpables, donde si ibas a dejar, recuerdo clarito, clarito la historia de una persona que fue a dejar a su hija a la escuela y que en el regreso atoraron su carro y de repente ya dijeron que ellos eran líderes de una mafia y agarraron a toda su familia. Entonces imagínate que si
era tan fácil como decir él es culpable de esto y te fabricaban dos, tres cosas y de repente salías en el noticiero de Loret de Mola. ¿A poco no está el video de este donde le están picando las costillas a la pareja de Florence Cassés? No me acuerdo su nombre ahorita, no me llega claro, pero ahí está el video donde le dice, ¿usted se está siendo violentado? Y dice, sí, por ustedes, y ¡pum! No sale a cámara, pero se dobla como de que le pegan. Es tan fácil eso. Ahorita no me llegan casos de eso, pero sí hay periodistas que dicen que están llegando venezolanos en avión sin pasar por ningún registro, que los médicos cubanos vienen a Robar el trabajo. robar, a cambiar el país entero. Y entonces, ¿ahora qué? Nos estamos volviendo esa versión xenófoba de los gringos hacia los mexicanos y de mexicanos hacia cubanos. Sí, pues porque nosotros somos Norteamérica. Ellos dicen, somos Norteamérica. O sea, sí somos Norteamérica, pero ya se están alzando y están copiando la xenofobia hacia lo que es Centroamérica y Sudamérica. O sea, realmente están quejándose, bueno, convirtiéndose de lo que nos quejábamos Claro, nosotros. O siempre sea, decían, se quejaban de que Trump platicaba y hacía sus afirmaciones de que todos los mexicanos que iban hacia Estados Unidos eran violadores, asesinos y todo eso, cuando pues es el grueso de la población trabajadora. Y no exactamente. digo solo mexicanos, sino pues, Todo latinos en Latinoamérica, general, ¿no? sí, todo Latinoamérica. Incluso, digamos, iberoamericanos, porque ahí ya incluye ahí parte de la península. A lo que voy con esto es, ¿qué está sucediendo a final de cuentas? La noticia de la violencia desatada pareciera también que se está utilizando como propaganda para poder decir, la militarización es mala, el Estado está fallando, tal cosa, tal gobierno. Pero entonces, ¿por qué no se voltea a ver? ¿Por qué como se intentó incluso hacer la desaparición de poderes en Veracruz? Ujú. No se aplica a Jalisco, que Jalisco tiene historias para contar y para tirar al cielo. O sea, no estábamos en pandemia y mataron a una persona por no usar cubrebocas. Sí, o sea, Jalisco, lo que es Jalisco, Colima, esos dos estados están como ahorita, y no ahorita, no apenas. Ya llevan tiempo. O sea, está muy enrarecido todo el ambiente. Digo, ojalá que se componga porque la gente merece otra vida. No, La y es gente que merece otras cosas. tienes razón en eso porque, mira, te voy a citar una parte del libro de Modernidad Líquida, donde habla de comunidad, donde justamente Bauman lo que menciona es, separa, separa el sector de la población, pinta tus fronteras y ejemplifica a un enemigo común. En este caso, lamentablemente, los medios tradicionales, pues son los que dominan ante la población, porque sí todos tenemos acceso a internet, pero la mayoría, la más pobre, pues el único acceso es televisión todavía. Radio, televisión. Ese es el que predomina todavía porque son mayores los altos de pobreza. Entonces, ¿qué pasa? Se está usando como propaganda porque te están dando sacrificios, antecedentes, terrorismo, porque es lo que es, Ese es otro tema muy importante, ¿no? También que no se llama que como terrorismo, porque aquí en no México lo no establecen existe, como terrorismo. se llama crimen organizado, Ujú. ¿no? Entonces, ellos lo que están provocando es dándote a ti una muestra De de, su poder. tú quieres ser de allá, pues mira lo que les pasa a los de allá. Ujú. ¿Por qué? Porque el miedo divide y el miedo crea comunidades. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo dijimos en las dos primeras noticias. Se le echa la culpa al gobierno actual, como si estos hechos, acontecimientos no pasaran antes. Claro. O no tuvieran un antecedente, ¿no? Sí, o sea, si fueran así, de que, oye, México es primer mundo, no hay asesinatos, no hay nada, y de repente empiezan a balacear una pizzería ahí en Ciudad Juárez, Pues claro que es noticia. pues sí, o sea, esto es culpa del gobierno actual y está pasando terrorismo actualmente, está pasando el crimen organizado. Entonces,
lo que dice Bauman es crea un enemigo en común y divide en comunidades. Ok. Y pues por eso lo están haciendo como publicidad. ¿Por qué? Porque no veo una sola noticia en internet que no diga la estrategia del gobierno es errónea o la estrategia de abrazos no balazos no funciona. Yo también estoy de acuerdo. No es la mejor forma, pero repito, ¿cómo apagas el fuego? Y aparte, ¿cuál sí sería cuando ya estás en un nivel? Bueno, ¿cómo apagas el fuego? Echándole más fuego Muchos, como Calderón. Calderón quiso, bueno, no quiso, atacó fuego con fuego y eso solamente hizo que el incendio se llevara a un nivel que ni siquiera imaginábamos que iba a suceder. Y ahora intentar hacerlo de una forma pacífica, pues pareciera que nada más les está dando vía libre, más bien, ¿no? Sí, exactamente. Pero ¿cuál es la respuesta correcta? Que no se haya ya planteado, que no se haya ya intentado. Y esta, a lo mejor es la correcta, pero va a llevar mucho tiempo. ¿Qué tanto estamos dispuestos A a soportar. soportar? Porque aparte, muchos, no sé por qué razón, traían la idea de que en cuanto ganara el actual presidente, Sí, todo iba a cambiar. Pareciera que no, íbamos a pasar de México 1.0 a 2.0 y ya con eso ya. Pues sí, o obviamente sea, no. el eslogan de la 4T fue como así impactante. Y obviamente un sexenio no alcanza. Claro, Por más que AMLO se pinte de Mesías o lo que sea, no va a alcanzar. Yo le echo a que por lo menos necesitamos 3 sexenios. Y eso me estoy refiriendo a un cambio de generación. sí, A un cambio de exactamente. generación, no a un cambio de partidos políticos, porque si seguimos con este mismo. Puede ser un partido diferente, pero si sigue una línea de avance a nivel país que sea equivalente o parecida, pues entonces no importa qué partido sea, ¿no? Sí, no, Realmente. o sea, realmente no va a cambiar. Lo que yo espero, que se reestructure todo lo que es el sistema de gobierno para cambiar esa visión. Porque Claro, sí, a lo mejor las ideas son viejas, pero estamos hablando de un retroceso de más de 70 años que tuvo lo que fue México. Y quieres cambiarlo en 6, pues no se puede. Y si quieres resultados, o sea, resulta que ahora yo viví 50 años en México y no pedí resultados, y ahora resulta que llega AMLO y quiero resultados así, pues es imposible, o sea, no ¿no? se va a dar. Además, sin aportar nuestra parte, ¿no? Porque mucho de eso tiene que ver con la no denuncia de las cosas. ¿Por qué? Porque me interesa ya llegar a mi casa, ¿no? O sea, si tuve una pelea en el micro porque una persona estaba atacando a una chava, yo me metí, incluso hasta lo golpeé y nomás lo dejo ahí. Entonces, primero yo tengo que asumir que yo actué violento, ¿no? Sí, Y si alguien presenta una denuncia contra mí, pues debo de entenderlo. ¿Por qué? Porque yo lo hice, ¿no? Si lo hice para defender a alguien más o no, y si hay algún argumento legal por el cual yo pueda salir libre y no tenga consecuencias, pues ya eso es aparte, eso es la ley. Pero lo que sí es que yo debo de denunciar, la persona que fue atacada debe de denunciar a esta persona que lo atacó, porque por eso hay tanto enfermo en el metro, por eso hay tanto um, cabrón en el micro, por eso hay abusadores. tanto abusado en X transporte, porque como saben que todo se queda en un bájate nada más, entonces no, O en una mentada. ándale, o un chingazo de alguien y ya, o sea, no, la denuncia es la parte más importante porque es el ciudadano, es el medio por el cual el ciudadano presenta hechos. Sí, o sea, es un antecedente que va a quedar y va a decir, ah, existe este problema. Pero si de repente decimos de un día a otro, en tal zona existen 10,000 asaltos en todo el año, ¿cómo es que no se supo antes? O Pues sea, sí. ¿por qué? ¿Por culpa del gobierno? ¿Por culpa de la policía? Y vamos a decir, el siguiente gobierno ya se vuelve PAN o PRI, ¿no? De nuevo. Y si ya se mejoró la cultura de la denuncia, ¿van a maquillar? O si van a decir, ¿sabes qué? Hubo más denuncias. Pero eso no necesariamente quiere decir que el gobierno que viene va a hacer peor o mejor las cosas, sino que solo quiere decir que ya hubo un cambio
en esa cultura hacia la denuncia, ¿no? Sí. Ojalá que eso cambie. Y Y ojalá que no por eso simplemente se califique de que ya valió queso todo el sexenio, porque hubo una mejora con respecto a lo que sí se denunció, y más bien a los resultados a raíz de esas denuncias. sí, pues el trabajo es de todos, o sea, todos como sociedad. Y ahorita que mencionas esto, yo quiero dar una idea que ya tenía planteado desde antes. La sociedad mexicana, y tú corrígeme si me equivoco, se basa en 5 grandes ramas. O sea, me refiero en estas comunidades, en estos grupos. La más importante obviamente es el gobierno. Un gobierno estructurado que ya trae sus bases Que administra, y que va a llevar un estilo de vida solamente en su campo, tratando de resolver los problemas pues, en la comunidad, ¿no? No importa el nivel económico. La segunda es el narcotráfico y la delincuencia, que ha existido siempre, o sea, no nos hagamos. O ¿no? sea, tú dime qué presidente, y ni siquiera AMLO, qué presidente no se ha reunido con un líder de un cártel. O sea, hasta en las peores guerras hubo encuentros así de, ¿sabes qué? Pues vamos a hablar porque yo soy el nuevo gobierno y ¿cómo vamos a estar? O sea, yo te puedo asegurar que no hay ni un gobierno que no haya llegado pues, a un acuerdo o al menos a una plática con los narcotraficantes, porque pues lamentablemente es un negocio ilegal Sí. que levanta las economías mexicanas. Las de nosotros no, por supuesto que no. Y ahí Pero, viene ese tipo de propuestas donde quieren hacerlo legal. exactamente, pero ¿por qué no lo hacen legal? O sea, Claro. yo por eso digo, es la segunda. La tercera, los privilegiados, los de la élite, que son pocos, obviamente, pero todo ese sector de población realmente no saben que México vive. O sea, ellos ven una noticia, pues en mi barrio no pasa eso, en mi zona no va a pasar eso. O sea, Sí, lo ven muy lejano, ¿no? sí, o sea, por ejemplo, me acuerdo de una vez en el extranjero que hablamos y me dicen, es que un extranjero me dice, México es delincuencia, es narcotráfico, es esto. Pero un mexicano privilegiado dice, no, es que México es Cancún, Los Cabos, Nuevo Tulum. León, o sea, todo el sur. Y dices, bueno, o sea, las perspectivas son muy distintas, pero porque tú estás viendo el México que quieres, el México que puedes obtener y que si no te gusta te mueves. Pero si tu barrio, si lo están matando a gente, a todos los vecinos, están cobrando piso, lo que sea, te tienes que desplazar. Claro, pues te ves en la necesidad de moverte. No Exacto. es una opción. Entonces, ese tercer rubro, pues yo lo veo ligado igual. El cuarto, que somos nosotros, que es la gente que sigue a pie, que es esta persona que dices, ay, es que me agredió. ¿Sabes que estoy muy cansado? Yo me voy a mi casa, ya. Quiero evitar pedos, porque mañana tengo que ir a trabajar. Porque si no voy a trabajar, pierdo dinero y a lo mejor no puedo comer 2 días, 3 días. O sea, tengo un ritmo de vida establecido que si yo interrumpo algo o voy a denunciar un asalto, pues mejor me compro tu teléfono. Me va a salir más barato, voy a perder menos tiempo. O sea, esa población que somos nosotros, porque me llegó a pasar en algún momento que dije, me asaltaron, ching, pues me voy a comprar tu teléfono. ¿Por qué voy a perder el tiempo si tengo examen mañana? O Pero sea, el problema también reside en eso mismo, pero también en los medios por los cuales nosotros denunciamos. ¿Por sí, qué? Porque ya porque sabemos cómo es el que ir a sistema. denunciar es ir a perder mínimo, a ver, ¿qué te gusta? ¿5 horas? Mínimo, y De eso, perdido, así como si te fue chido, te tardaste 5 horas en que te tomaran la denuncia, y eso si no hacen ver como que tú eres el culpable de las cosas, exacto. O sea, ¿no? esa es la parte del gobierno, de la estructura que tenemos, que me gustaría hablar con Valeria, que es lo que se va a abordar, porque no tenemos confianza al sistema, o No, sea, no tenemos ni siquiera la confianza, no sabemos cómo funciona y para qué. O sea, es que el eh, sistema nos ha fallado, nos ha demostrado que no sirve, no avanza o simplemente todo lo archivan. sí, porque si tú estás gobernando y yo te denuncié un año antes de que salgas, pues ya el que sigue, el siguiente gobierno a lo mejor ni te va a apelar tu caso, o sea, así funciona. O sea, por eso te digo, son estas 4 ramas, bueno, falta la quinta, que es la más pobre,
La quinta yo la denomino la más pobre porque esa gente que vive tan al día, tan, tengo que conseguir dinero porque si no, no compro comida, porque si no, no sobrevivo. Ajá, y no estamos hablando de comida de la semana. Hoy, 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 ajá, o hoy. sea, un taco para hoy y mañana me pongo a trabajar otra vez. O sea, esa gente que realmente vive al día, que dice, mataron a X persona, no me importa. El presidente es de Morena, no me importa. Nueva vacuna, no me importa. O sea, yo lo que estoy viendo es sobrevivir día a día No, y y lo se vio demás en no me la importa. pandemia. Creo que fue muy obvio, fue notorio para todos quienes tuvimos el privilegio de no desplazarnos de nuestra casa. La verdad es que no entendíamos el nivel económico en el que estábamos. Tener la Exacto. posibilidad de decir salgo una vez, si acaso al día, para ir y comprar mis cosas. ¿Por qué? Porque tengo un trabajo regular, digamos, donde mi nómina llega a mi tarjeta y yo puedo ir a cualquier espacio y comprar y ya, ¿no? Exacto. O sea, tienes esas Pero esas posibilidades, personas ese privilegio. O sea, que van con su carrito vendiendo dulces, vendiendo agua, vendiendo y que en la si, esquina algo, o los del semáforo que tienen que malabarear para lograr tener un taquito. y que si no venden algo o si no consiguen nada, no comieron. O sea, a esa persona, ¿qué le va a importar quién gobierne? A esa persona, ¿qué le va a importar quién es el campeón del fútbol? O sea, nada le va a importar. O sea, por eso les menciono estas 5 ramas. Voy a hacer un esquema aquí, yo se los pongo. Obviamente se dividen de ahí varias Más y más, más. más y más, pero creo que esa es la base para reestructurar la sociedad mexicana. Y no podemos vivir una sin la otra. Entonces, no podemos seguir viviendo el uno sin el otro. Estaba con el video de TikTok de esta mujer que dice que el mundo ideal es que le cobres a los pobres por tener hijos. Sí, sí, Si eso fuera la solución, ya no existirían pobres. Si la gente de las 3 primeras ramas que mencioné no necesitara pobres, ya no existiría la pobreza. O sea, yo creo que nada más lo menciono ahorita para hacer después un capítulo completo de esto, porque creo que es importante que todos comprendan que tu burbuja no necesariamente está relacionada con la mía, pero de sí, cierto modo nos vamos a afectar o beneficiar. cada quien tiene su microuniverso, ¿no? Cada quien vive de una forma en la que, por más que sea cercano y compartas incluso actividades, digamos que tú y yo trabajamos en el mismo lugar, vivimos, yo soy tu vecino inmediato, conoces a mi familia, yo a la tuya, todo está muy relacionado, igual va a ser diferente. Igual va a haber sutiles diferencias, tanto físicas como mentales, como de desarrollo, de crecimiento, que va a marcar una diferencia y ni siquiera entendemos qué tanto afecta o nos afecta incluso a nosotros mismos, porque podemos incluso ver fallas estructurales en las familias de los demás, pero no te pones a pensar que incluso tú tienes ahí detalles que hicieron que tú reacciones de una u otra forma ante una situación de riesgo, ante una situación a lo mejor de decisión personal, de crecimiento laboral, de muchas cosas. Entonces, sí, es como dices, a ver, está el video de esta chica que dice que debería de cobrársele a los pobres el hecho de tener hijos. Pues sí, pero ya no van a tener hijos y la pobreza va a dejar de existir. Pero entonces el siguiente nivel se vuelve la pobreza. Y así, y así, y así. ¿Y en qué momento entonces esos niveles son una falacia también, básicamente? Sí, pues al final no entiendes lo que es el sistema, cómo funciona el sistema. O sea, ¿cómo a ti te llega comida a tu mesa? Ah, porque vas al supermercado. ¿Cómo llega eso al supermercado? Claro, Por alguien que gana 100,000 pesos al mes, que conduce un camión. O sea, realmente no. no. La persona que lo traslada, pues está ganando un salario, si no mísero, bajo. Y tú ¿No? Y dices, bajo ah, unas condiciones que ni siquiera sabemos, ¿no? Porque es otro tema muy importante ahí. No es transporte público, pero es la gente que traslada todo
lo que tiene que ver con nuestra vida. Sí, todos los Los recursos. camioneros. Entonces,